Se abre la presente audiencia de vista pública en el expediente 2601 del presente año, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por el señor Edwin Herminio Rivas Morales en contra de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Tiene la palabra. Figuran como actos reclamados en el presente amparo la resolución de 8 de abril del 2015 emitida por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que declaró de oficio la caducidad de la instancia del proceso contencioso administrativo promovido por el amparista contra el Ministerio de la Defensa Nacional, impugnando la resolución 20.474 de 16 de diciembre de 2013. Asimismo, la resolución de 7 de mayo del 2015 que rechazó el recurso de reposición instado por el postulante contra la decisión identificada en la literal anterior. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 1 de abril de 2016, consideró: en cuanto al primer agravio, auto del 8 de abril de 2015 que declaró de oficio la caducidad de la instancia demanda contencioso administrativa que interpuso en contra del Ministerio de la Defensa Nacional. Se establece que según memorial recibido con fecha 25 de junio de 2014 en la vía de los incidentes, planteó excepción previa de demanda defectuosa en contra de la demanda interpuesta por el recurrente, órgano que en resolución de fecha 26 de junio del mismo año concedió audiencia a las partes por 2 días. Dicha resolución fue notificada al recurrente mediante cédula de notificación de fecha 8 de julio del 2014, procediendo a evacuar únicamente la Procuraduría General de la Nación. Con fecha 16 de julio del 2014, la Sala resolvió sin lugar la excepción previa de demanda defectuosa, resolución que fue notificada al postulante según cédula de notificación del 12 de agosto del 2014, lo que evidencia que el proceso no se encontraba en estado de resolver como lo afirma el amparista, toda vez que transcurrieron más de 3 meses sin que el demandante Edwin Herminio Rivas Morales promoviera, impulsara o gestionara el proceso desde la última actuación judicial, lo que se interpreta como un abandono de la instancia, un proceso incierto para resolver el conflicto planteado ante la autoridad impugnada, la que con acierto y evitando la congestión judicial y por la inactividad del proceso y siendo su responsabilidad como órgano jurisdiccional, declaró de oficio la caducidad de la instancia, toda vez que el recurrente, siendo su obligación e interés instar el curso del proceso para lograr sus pretensiones, no tuvo interés para agilizar el trámite del mismo, por lo que la caducidad de la instancia se puede interpretar como una sanción por el abandono del proceso. En cuanto al segundo acto reclamado, auto de 7 de mayo de 2015, proferido por la autoridad impugnada, que rechazó la reposición solicitada por el postulante contra el auto de fecha 8 de abril del mismo año, que declaró de oficio la caducidad de la instancia de la demanda contencioso administrativo que interpuso contra el Ministerio de la Defensa Nacional. La autoridad impugnada, al emitir la resolución, actuó dentro de las facultades y atribuciones que la ley le confiere. Específicamente, el artículo 26 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y el artículo 600 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y al analizar las actuaciones, se establece que el auto de fecha 7 de mayo del 2015, que resolvió la reposición solicitada, se presentó en forma extemporánea, ya que no fue presentada dentro de las 24 horas que establece la ley adjetiva civil, por lo que la reposición planteada no fue admitida por la Sala, pues de conformidad con el artículo 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, en el presente caso el recurso de reposición debió haberse presentado en base a lo que para el efecto establece el artículo 600 del Código Procesal Civil y Mercantil, que regula que la reposición de los autos originarios de la Sala debe solicitarse dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación,
y al revisar las actuaciones se establece que la última notificación fue realizada al Ministerio de la Defensa Nacional el 4 de mayo del 2015 a las 12:28 y el recurso de reposición fue presentado el 6 de mayo del 2015, por lo que el plazo para plantear el recurso había precluido, por lo que se llega a la conclusión que no existe agravio en los hechos expuestos en la presente acción, por cuanto el acto contra el que se reclama en forma clara contiene las razones legales para que la sala objetada declarara de oficio la caducidad de la instancia del proceso de mérito y rechazara la reposición planteada por el postulante por extemporáneo, estableciéndose que el tribunal, al resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, fundamentó y razonó debidamente las resoluciones reclamadas cumpliendo con el debido proceso. Aunado a lo anterior, se verificó que se incumple con lo que para el efecto establece el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que indica la obligación de cumplir con el presupuesto procesal de definitividad. En el presente caso, observa que no se cumplió por parte del postulante hacer uso de los recursos y procedimientos contemplados por la legislación, previo a acudir a amparo, toda vez que el artículo 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo regula los recursos idóneos que contempla el proceso civil, incluso el de casación, que se interpone en contra de las sentencias y autos definitivos que ponen fin al proceso, advirtiéndose que la sala, al emitir el acto reclamado, se limitó a cumplir con la potestad de juzgar que le ha sido asignada en el artículo 203 constitucional, sin observarse con esto la existencia de agravio que afecte la esfera de los derechos del interponente, por lo cual el amparo deviene notoriamente improcedente, razón por la cual debe denegarse. No obstante, la forma en que se resuelve la presente acción no se condenen costas al postulante en virtud de que no existe sujeto legitimado para su cobro. Sin embargo, por imperativo se sanciona con multa al abogado patrocinante. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente el amparo planteado por Edwin Herminio Rivas Morales contra la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No condenen costas al solicitante por lo considerado. Se impone multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante Vielmar Bernaú Hernández Lemus, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro en caso de incumplimiento se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con la autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. En el orden de su indicación en la guía respectiva pueden hacer uso de la palabra el apelante, solicitante del amparo y solicitante de la vista pública, señor Edwin Herminio Rivas Morales, quien actúa con el auxilio del abogado señor Vielmar Bernaú Hernández, a quien dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable presidente. Tal como de las lecturas realizadas en esta vista pública, se puede establecer que el recurso de apelación presentado por mi patrocinado va dirigido en contra de 2 actos reclamados que tienen una vinculación estrecha, dado que en el primero se refiere a la resolución mediante la cual se declara la caducidad de la instancia en el proceso número 40-2014, oficial segundo, de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mientras que el segundo acto reclamado, es decir, el auto de fecha 7 de mayo del año 2015, rechaza el recurso de reposición
que fue presentado dentro de este mismo proceso. De esa cuenta, entonces, estima mi representado que con estos dos actos reclamados se han vulnerado garantías y derechos constitucionales que le asisten, y para ello vamos a ser muy concretos en indicar lo siguiente. Esta honorable Corte de Constitucionalidad, en multiplicidad de fallos, siempre ha sido garantista y se ha pronunciado en el sentido que debe respetarse el derecho pro actione y que no debe de entorpecerse o bien obstaculizar el derecho de impugnar de las partes. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido en el presente caso, porque los mismos principios del derecho administrativo regulan la celeridad, así como el impulso procesal de oficio, y en el presente caso no compartimos lo aseverado por la autoridad impugnada, en el sentido que en el presente caso debía de hacerse algún requerimiento por parte de mi patrocinado, dado que en este caso particular no existía ningún acto que debía de haberse solicitado, es decir, no había ninguna necesidad de plantear ningún requerimiento, sino que se estaba a la espera de que se evacuaran las audiencias respectivas que habían sido corridas a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de la Defensa Nacional. De esa cuenta, entonces, no tenía ningún sentido que se presentara ningún requerimiento. Sin embargo, ignorando o desatendiendo estos principios de celeridad y de impulso procesal de oficio, la autoridad impugnada dictó esta resolución de fecha 8 de abril del año 2015, mediante la cual declaró en forma arbitraria la caducidad de la instancia. Y además, respecto al segundo acto reclamado de fecha 7 de mayo del año 2015, existen dos normas en el Código Procesal Civil y Mercantil, y esas fueron analizadas en el recurso de reposición que se planteó. Una que señala el plazo de 24 horas y la otra que se refiere a un plazo mayor y que fue el que se respetó. Por esa razón estima mi representado que en el presente caso se está actuando con demasiada rigurosidad en su contra, impidiéndole que pueda resolverse el fondo de su planteamiento ante la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez que se le está aplicando en su detrimento una norma que tiene un plazo menor, no obstante que el mismo ordenamiento legal no exige ni prohíbe que pueda aplicarse la otra norma, porque ambas son de aplicación para el mismo asunto, es decir, para la reposición de autos. Entonces, considera mi representado que en este caso se le está perjudicando injustamente y se está vulnerando en este caso particular su derecho de accionar y de impugnar las resoluciones, porque se le está aplicando injustamente una norma con un plazo menor, no obstante que, como indicaba, el mismo ordenamiento legal no prohíbe ni tampoco exige que deba de aplicarse exclusivamente el artículo 600 del Código Procesal Civil y Mercantil. De esa cuenta es que no compartimos el fallo de primer grado dictado por la Honorable Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, porque no está garantizando los derechos constitucionales de mi representado. Y decía en un principio que afortunadamente esta Honorable Corte de Constitucionalidad ha emitido gran cantidad de fallos en ese sentido, pero hay uno que es aplicable específicamente a estos dos puntos concretos, y es la sentencia de fecha 12 de agosto del año 2010, emitida dentro del expediente número 2391-2010, que se refiere específicamente a estos dos temas. Uno, que no se debe de ninguna manera
obstaculizar o entorpecer el derecho de accionar y en este caso de impugnar una resolución, y el otro de que se deben de respetar los principios del derecho administrativo, en particular la celeridad y el impulso procesal de oficio. Por esa razón, con todo respeto, reiteramos en esta vista pública nuestra solicitud de que al resolver se declare con lugar el recurso de apelación planteado oportunamente y se otorgue a mi patrocinado Edwin Herminio Rivas Morales el amparo dentro del presente proceso. Muchas gracias. Ahora corresponde el turno al Ministerio Público por la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal, abogada Ruth Jessica López, quien actúa con su propio auxilio y está en uso de la palabra. Gracias. Buenos días, honorables magistrados, abogados, abogadas y demás público que nos acompaña. En el presente amparo, el Ministerio Público comparte el criterio sustentado en la sentencia de fecha 1 de abril del año 2016, por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, denegó el amparo solicitado por el señor Edwin Herminio Rivas Morales en contra de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Al analizar el acto reclamado, me referiré a los dos de una vez porque los dos tienen relación. Se determina que la caducidad de la instancia constituye un mecanismo anormal por el cual se finaliza el proceso, el cual puede ser dictado ya sea de oficio o a instancia de parte. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, en el proceso contencioso administrativo se tendrá por caducada la instancia por el plazo de 3 meses sin que el demandante promueva el proceso cuando se requiera su participación para que el mismo continúe. El artículo 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo establece que, salvo el recurso de apelación, en esta clase de procesos pueden ser admitibles todos los recursos que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Ello en congruencia con lo establecido, en el artículo 27 también indica que puede ser admitido el recurso de casación en contra de los autos definitivos que pongan fin al proceso. Ello en congruencia con lo establecido en el artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que en contra de las resoluciones que pongan fin al proceso se puede proceder a interponer el recurso de casación. Al analizar esos 3 artículos se determina que se dictó la caducidad de la instancia, tal como lo indicó el abogado que me antecedió. Ante esta situación, él presentó un recurso de reposición. Como se puede establecer, la caducidad de la instancia es una forma anormal de finalizar el proceso, por lo que, de conformidad con las normas legales antes descritas, lo que procedía era el recurso de casación. Por eso se considera que al momento de emitir la sentencia a primera instancia, relacionada a la caducidad de la instancia, se le indicó que no cumplía con el principio de definitividad, pues en contra de la caducidad de la instancia debía presentar casación y en contra del rechazo de la reposición, pues no podía constituir agravio porque la reposición era un recurso inidóneo. Entonces, el solo hecho que se lo hayan admitido para su trámite y rechazado no puede ocasionarle agravio porque el mismo definitivamente no debió haber sido admitido para su trámite desde un inicio. Esta Fiscalía quisiera dar lectura a una sentencia emitida por esta Corte en el año 2011 en un caso similar al que hoy nos ocupa. Si el señor presidente me lo permite. En la parte conducente, por favor. Gracias. Esta sentencia fue emitida en el expediente 514 de 2011 y también en este mismo sentido en el expediente 454 del año 2011 e indicó: Para efecto de establecer la idoneidad del recurso instado por la parte actora contra la resolución que declaró la caducidad de la instancia, cabe citar que esta figura procesal es catalogada como una decisión de terminación anormal del proceso, suscitada por inactividad de la parte obligada a gestionar durante un lapso de tiempo prefijado en la ley. En el ámbito contencioso administrativo está prevista en el artículo 25 de la Ley de lo Contencioso Administrativo en relación a la posibilidad de impugnar decisiones dentro del proceso contencioso administrativo, incluyendo la que decide la caducidad en mención. Cabe traer a cuenta lo dispuesto en el artículo 27 del cuerpo legal aludido, y sobre tal base normativa, este tribunal no puede sino concluir primero que contra los autos definitivos que ponen fin al proceso, la impugnación idónea es el recurso de casación. Segundo, que la declaratoria de caducidad de la instancia, por tener el efecto de poner fin al proceso contencioso administrativo, no es viable que sea impugnada por medio de reposición. Y finalmente, que el auto emitido por la sala impugnada y quede reprochado en la presente acción, ningún agravio puede causar en la esfera
del postulante, porque cuando una reposición fue admitida y conocida en el fondo por aquella autoridad, la misma no constituía un mecanismo de defensa apropiado previsto por la ley. En otros términos, por el tipo de decisión que contiene la declaratoria de caducidad de la instancia, esta no es atacable por medio del recurso de reposición instado, cuya decisión es señalada violatoria de derechos y principios constitucionales. En ese sentido, esta Fiscalía solicita a la Honorable Corte que, atendiendo también a lo que establece el principio de legalidad referido en la sentencia emitida en el expediente 2938 del año 2010, que indica que las resoluciones judiciales únicamente serán impugnables por los medios idóneos establecidos en la ley, esta Fiscalía solicita que al momento de conocer el recurso de apelación, el mismo sea declarado sin lugar y en consecuencia se confirme la sentencia de fecha 1 de abril del año 2016 y se deniegue el amparo solicitado por el señor Edwin Herminio Rivas Morales. Gracias. Se concluye la presente audiencia.